7:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar espacio para un debate sobre la situación petrolera mundial, regional, hablaremos del Ecuador también, pero con especial atención a lo que sucede con Venezuela. Venezuela, el país que mayores reservas petroleras tiene en el mundo, pero por la politiquería, la acción de la dictadura de Maduro, a través del tiempo fue cayendo la producción. Cuando tenía 3 millones y medio de barriles al día de producción, cayó a menos de 1 millón, me parece que está en alrededor de 900,000 barriles hoy, lo cual perjudica a la propia economía venezolana, por un lado. Por otro, el tratamiento especial que ha dado la dictadura antes de Chávez y luego de Maduro y hoy de Delcy Rodríguez a países aliados ideológicamente como Cuba, como China, con precios preferenciales. Con este entorno en el imaginario colectivo, y hay que decirlo, esto escuchamos a diario, el presidente americano Donald Trump ha entrado a sacarle a Nicolás Maduro para, textualmente se dice en el imaginario común, para robarse el petróleo. Ahí está, ya se está planificando llevarse el petróleo para él, ni siquiera para el gobierno americano, para él, cuando el propio gobierno americano ha anunciado al menos 3 acciones en medio de una situación crítica. La venezolana no se arregla solo con la salida de Maduro, que está preso en una cárcel de Nueva York. Y el gobierno americano ha dicho, al menos hay 3 procesos que van a un plazo inmediato, va a tomar su tiempo. Primero, urgente la estabilidad económica, mejorar las condiciones, ayudarle a Venezuela a que recupere la producción petrolera, seguramente refinar el petróleo pesado que exporta Venezuela y que esto le dé rédito a la economía venezolana. Segundo, la estabilidad política, la liberación de presos que siguen presos políticos. Y tercero, mucho más lejano, ojalá fuera antes, viene la estabilidad democrática y el retorno del legítimo presidente elegido con soberanía del pueblo venezolano, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Con este entorno quiero dar la bienvenida al doctor Fernando Santos Albite, exministro de Energía, y nos acompaña desde el exterior el ingeniero Raúl Ortiz, experto petrolero. A ver, empecemos con esta situación geopolítica en la región, la situación petrolera venezolana. ¿Será que Trump quiere robarse el petróleo de Venezuela o ayudarle para que mejore las condiciones internas y reciba mayores recursos de la economía escuálida de ese país? Buen día, doctor Fernando Santos. Buen día, Miguel, buen día a la audiencia y a mi querido amigo a la distancia, Raúl Ortiz. Un pequeño antecedente, ¿verdad? Es una pena, y tú lo has dicho muy bien, Miguel, la situación de Venezuela, el país con mayores reservas petroleras del mundo certificadas, estaba en una situación de miseria como los países del África. La mayoría de la población, había un grupito que se había apoderado del poder, que se enriqueció ilimitadamente. Maduro, que dice que ganaba $1,100 al mes, le acaban de congelar en Suiza $4,500 millones. ¿De dónde la diferencia? Bien, así es que hay que alegrarse que esta gavilla de gángsters, saqueadores del pueblo, que se esconde bajo el membrete del socialismo del siglo XXI, haya comenzado su salida de Venezuela, luego de destruir el país durante más de 20 años. En ese sentido, mi felicitación al señor Trump por lo que ha hecho. Y tendrá que seguir haciendo, porque esto es en etapas. Ahora vamos a la realidad. Como tú bien lo dijiste,
la producción de Venezuela llegó a 3,5 millones en tiempo de Chávez, antes, con Chávez bajó a 800, 900 mil barriles, pero tiene todo el camino para crecer porque tiene las reservas. Alguna vez se habló de 6 millones, había un lema en Venezuela: vamos a los 6 millones de barriles por día. Y podían hacerlo. Obviamente la industria está en mal estado, no han cambiado los equipos, los tubos son viejos. Un fracaso, PDVSA. Un fracaso absoluto. Chávez votó a 18,000 técnicos en uno de sus arranques de nacionalismo, como ellos llaman. Votó 18,000, PDVSA tenía 60,000 empleados, ¿no? Votó a los mejores 18,000. ¿Y sabes quién se benefició? Colombia. Fueron los Ecopetrol. Los técnicos venezolanos a Colombia y subieron la producción de 400,000 a 1,000,000 de barriles. Colombia llegó a 1,000,000 gracias a la técnica venezolana. Bien, Venezuela va a renacer su industria. Ahí viene un pequeño problema para el Ecuador, lamentablemente tengo que decirlo, porque el crudo venezolano es un crudo pesado que compite con el ecuatoriano. Es de difícil manejo, pero las refinerías americanas saben cómo procesar este crudo. Entonces, con el incremento del crudo, la producción venezolana, el crudo en general, que hay un exceso en el mundo de barriles, va a caer, y el crudo pesado como el que vendemos nosotros va a caer más. Entonces el efecto en el precio va a ser negativo para el crudo ecuatoriano. En cuanto a ese dinero, Trump no es que va a manejar la industria petrolera, lo que va a sacar esta gavilla de sinvergüenzas que puso Chávez y poner venezolanos que hay de primera y quizás algún par de asesores técnicos de los Estados Unidos que les ayuden agilitando los trámites de importación de los equipos. Pero ese dinero va a ir a los venezolanos, si es el crudo venezolano. El mismo presidente Trump ha dicho esto es para beneficio del pueblo venezolano. Sí, para mejorar la economía venezolana, en definitiva. En definitiva, para el pueblo. El señor Trump no puede coger una milésima de centavo, se va a la cárcel. Los Estados Unidos hay leyes estrictas que si alguien usa dinero ajeno y lo malgasta, se va a la cárcel, por más presidente que sea. Y en el imaginario del mundo, Trump se va a robar el petróleo de Venezuela. Es un absurdo en los Estados Unidos que hay tantos controles, más bien va con la mejor intención de que suba la producción y que mejore la vida del pueblo venezolano. No es como estos rusos y chinos que, muy bien lo dijiste, les cogieron crudo venezolano a precio de regalo y les entregaron no plata, sino estos sistemas antimisiles que no sirvieron para nada. Una vergüenza, no funcionaron cuando le sacaron a Maduro. Entonces, dentro del pueblo venezolano es un día hacia la liberación, todavía faltan algunas etapas. Enhorabuena, ese dinero irá a beneficiar a los venezolanos, será bien manejado porque los Estados Unidos tienen instituciones muy sólidas y muy serias, se pondrá un equipo de expertos que justificará hasta el último centavo como se lo gaste, pero lamentablemente para los ecuatorianos es perjudicial, tengo que decirlo, porque nuestro crudo va a bajar en precio. ¿Por qué va a ser perjudicial para el Ecuador? ¿Compite con el crudo pesado de Venezuela? Compite, es el competidor directo. Las refinerías o buscan o ecuatoriano o venezolano. Como va a haber más venezolano y está Venezuela más cerca y hay más petróleo.
petróleo y una simpatía hacia Venezuela van a preferir. Y quizás otro factor negativo es que Venezuela, para reconstruir su industria, necesita miles de millones de dólares. Y el presidente Trump les va a decir: señores inversionistas americanos, europeos, vengan a Venezuela, inviertan en Venezuela, tienen todas las garantías. Y es un país muy sofisticado que sabe cómo hacer contratos. La inversión extranjera tiene un límite, no es ilimitada, ¿no? Entonces no va a haber para el Ecuador. Así es que este doble efecto, baja de precios y menos inversión, va a ser el resultado de esta medida del señor Trump, que yo alabo en nombre del hermano pueblo venezolano al cual tanto estimo. Bienvenido al ingeniero Raúl Ortiz, experto petrolero. Lo invitamos para hablar sobre este tema que ya nos ha planteado Fernando Santos. ¿Cómo ve usted este panorama, estas perspectivas, luego de la caída de Nicolás Maduro? ¿Podrá la economía venezolana mejorar algo? ¿Mejorar la producción petrolera con la ayuda de Estados Unidos? Y esto que planteaba, ¿será que Trump se quiere robar el petróleo de Venezuela? Buen día, ingeniero Raúl Ortiz. Buen día, Miguel, a usted, a la audiencia general, a Fernando Santos. Buen día y feliz año a todos ustedes también. Mire, esto que está pasando en Venezuela es un movimiento sísmico en el negocio petrolero mundial. Esto es una cosa grandísima, mucho más grande de la que se puede proyectar. Esto va a cambiar el panorama enormemente. En primer lugar, la pregunta es: ¿hay suficiente petróleo como para subir la producción de 800,000 a 3 millones, a 4 millones? La respuesta es sí. Hay hasta para más. Yo le envié a Milton un gráfico, no sé si lo pueden proyectar. Aquí está el gráfico. Miren ustedes, Venezuela tiene la faja petrolífera del Orinoco. Es el yacimiento gigantesco, es el más grande del mundo. Fíjense ustedes donde está en color café. Tiene una extensión de 500 kilómetros, casi la distancia entre Quito y Guayaquil, o un poco más. Y de ancho tiene como 120 kilómetros. Es una locura. Este campo tiene como 20,000 millones de barriles de reservas probadas. Ahora, la respuesta va a ser: oh, sí, pero falta demostrar si hay inversión, si se puede sacar. La respuesta es sí. Aquí ya estuvieron 5 compañías que armaron 5 bloques y estaban produciendo hasta 1 millón de barriles. Se probó el asunto técnico y económico y fue muy rentable. Esas compañías son la Texaco, con la que yo trabajé, porque yo tuve que ver con la negociación de este contrato, que después la adquirió la Chevron, ya Exxon, ¿ok? Y también estuvo ConocoPhillips. Y otro fue Total Energies de Francia, ¿ya? Y entiendo yo que British Petroleum de Inglaterra, ¿ya? O sea que ya está probado. Lo que se estaba explotando esas compañías era una quinta parte de este bloque. Esos se estaban produciendo 200,000 barriles por día. O sea que lo que estamos hablando de expandir esto, porque el concepto ya está. Con respecto a la calidad del crudo, que siempre es preocupante, porque el crudo pesado o extra pesado que producen ahí tiene baja calidad, como decía Fernando, tiene bajo precio. PDVSA, que era una gran compañía antes de Chávez, ya obligó a las compañías que cada compañía en su bloque pongan lo que se llama un mejorador de flujo. O sea, una especie de refinería para convertir el petróleo pesado en petróleo liviano, sacándole el carbono. Entonces lo que salía de esa refinería es petróleo más liviano, diseñado para las refinerías de cada compañía en el mundo. Entonces lo que estamos hablando no es algo nuevo, no es algo que tienen que probar. Estamos hablando de expandir algo. Ahora le voy a decir una cosa. Si usted me dice, ¿es atractivo para las compañías? Claro que es atractivo, le voy a decir por qué. Porque el petróleo está ahí, no hay riesgo. Y en segundo lugar, Trump les ha prometido a estas compañías que cuando regresen van a recuperar
la plata que perdieron cuando se confiscó Chávez. A ConocoPhillips le deben como $10,000 millones. Entonces, además de recibir su parte de petróleo por la inversión nueva, ellos van a recibir una buena parte del petróleo para pagar estas deudas. Eso lo hace posiblemente para esa compañía uno de los mejores proyectos que puedan tener en el mundo. ¿Ok? Ahora, además de petróleo, eso no es solo. Otra razón por la cual eso le afecta a Ecuador, y eso lo mencionó Fernando, yo voy a expandir un poco, es uno de los proyectos más atractivos que puede tener una compañía, porque además de petróleo hay gas. Arriba en el norte, en lo que se llama el Furrial, en el Golfo de Paria, que está al lado de Trinidad y Tobago, hay una cantidad enorme de gas natural. Pero cuando se fue Chávez no había el negocio del gas licuado como está haciendo ahora. Entonces ahí hay otra riqueza. Además de eso, tienen refinerías, enormes refinerías, tienen plantas petroquímicas, tienen gas. Entonces tienen todos los elementos para que una compañía grande como estas pueda armar un negocio integrado a través de toda la cadena de valor, ¿ya? Y obviamente es algo muy atractivo. Okay. Con respecto finalmente a lo que se decía antes, esto va a afectar el precio, ¿ya? Va a afectar definitivamente porque va a haber más provisión y va a afectar el precio como mínimo por 3 años más, porque Trump está atrás de esto y Trump ha declarado como política de Estado bajar el precio del petróleo, porque le está ayudando a él en la economía americana. Yo he llenado ayer mi tanque a $2 que es $1 menos de hace un año y medio. Si imagina usted, eso proyecta los millones de carros, entonces la gente se siente contenta, ¿ya? Entonces, mientras esté eso va a tener una cosa muy importante. El problema para Ecuador, desgraciadamente, y todavía no estamos preparados ahí, es que el capital se va a secar. El capital para Latinoamérica va a estar en Guyana, va a estar en Venezuela y ya está haciendo en Argentina. Y porque se han preparado para el capital y nosotros no nos hemos preparado para el capital. En efecto, estamos peor que antes con lo del ITT, con los problemas de la justicia, con todo lo que está ocurriendo. Ecuador cada día es menos competitivo. O sea que vamos a aguantar la caída de precios y no vamos a poder subir la corrupción, la producción, al menos que haya un cambio dramático en la forma de que Ecuador pueda atraer la inversión. Ahora, con este entorno, ingeniero Ortiz, para estar absolutamente claros, este proceso monitoreado, dirigido, controlado, supervisado por el presidente Trump en el primer paso, la economía venezolana y la estabilidad, la búsqueda de estabilidad petrolera, va a ser favorable para el propio gobierno y pueblo venezolano, o va a sacar un beneficio Estados Unidos en perjuicio del petróleo venezolano. Estas cosas se manejan bien y yo creo que se va a manejar bien. Antes que nada, que sea una aclaración. Cuando se habla de Trump, esto no es un negocio de Trump, como dijo Fernando. Las que van a manejar esto son las compañías petroleras americanas que están bajo la ley de Estados Unidos. ¿Ya? De anticorrupción no pueden dar ni $1 de corrupción. Yo fui presidente de una división de Texaco. Yo firmé un acuerdo cuando fui presidente en Nigeria, me han mandado por el chairman, que me dice, si tú das un soborno de $1, yo te denuncio. Yo te denuncio a la Corte de Justicia en Estados Unidos. Eso es bien estricto. Pero ya está el primer paso. Usted no sé si se enteraron, han visto que ya la presidenta Delcy Rodríguez le entregó 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos ayer, de petróleo que estaba represado, que no lo podían vender, y Estados Unidos lo va a comprar al precio de mercado, pero lo va a manejar en gran parte ellos para asegurarse de que ese petróleo vaya a comprar medicinas, vaya a la economía de esto y no vaya a los bolsillos de tantos sinvergüenzas. Doctor Fernando Santos, a ver, si, como dice el ingeniero Ortiz, el gobierno americano le compra estos primeros 50 millones de barriles de petróleo, primero se desbloquea lo que está bloqueado de la salida de los buquetanques, y segundo, si le paga a precio de mercado,
va a mejorar los ingresos paulatinamente de Venezuela, que estaba dando con precios extremadamente preferenciales a China, a Rusia, a la misma Cuba. Así es, Miguel. Va a ser mejor, ¿verdad?, venderle a los Estados Unidos a este precio internacional que venderlo a los compradores del que le pagaban migajas y le pagaban en armas más que en dinero. Y quiero hacer quizás una remembranza, un recuerdo. Los Estados Unidos es un país noble y generoso. Cuando triunfó en la Segunda Guerra Mundial, rusos, americanos, ingleses, franceses, que eran la alianza, destruyeron Alemania y el Japón, que eran los enemigos. Así es la guerra, ¿verdad? Hay que destruir al enemigo para ganar la guerra. ¿Y qué ha pasado? La reconstrucción fue extraordinaria. Esos países son los más prósperos del mundo. Los Estados Unidos les ayudaron, les dieron el plan Marshall, los sacaron de las cenizas y no se ganaron un centavo, porque como muy bien coincide conmigo Raúl, los Estados Unidos es un país serio que tiene contabilidad, es un país donde uno no puede llevarse la plata al bolsillo, y viene un juez y lo mete a la cárcel. Así es que la intención de los Estados Unidos, por supuesto los izquierdistas dicen en el imperialismo y bla, bla, bla. La soberanía, ¿no? Porque están temblando, Miguel. Este es un ejemplo, un campanazo. Estados Unidos, especialmente si el señor Trump sigue y si le continúan, no permitirá que esta banda de asaltantes llamados socialismo del siglo XXI vuelva a destruir los países. En Chávez, Venezuela, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador. Petro. Ya está el señor Petro pidiendo citas. Así es que es una medida positiva. Es dura porque estamos acostumbrados a ciertos principios de derecho internacional, del respeto a la soberanía de los países. Pero hay un principio fundamental del derecho internacional y del derecho local. El bienestar del pueblo es la suprema ley. Si hay alguien que le está oprimiendo, se le está robando, le está torturando, es obligación moral de la comunidad sacarle a este sinvergüenza y que permitirle que el pueblo se desarrolle. Así es que eso quiero recalcar. Luego de Europa, de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, vinieron los americanos y en lugar de beneficiarse y aprovecharse de lo poco que quedaba, reconstruyeron esos países, Europa Occidental, el Japón, que hoy son los más poderosos del mundo. Así va a ser en Venezuela. De las ruinas del chavismo, gracias a la ayuda generosa de los Estados Unidos, va a resurgir como fue un país en los años 50, 60, uno de los más ricos de América. ¿Y por qué cayó, doctor Santos, tanto la producción, este desastre de PDVSA en manos del Estado? Primero, en manos del Estado, la industria petrolera siempre va mal. Aquí está el ejemplo, en el Ecuador producimos hace 20 años 540,000 barriles, hoy estamos en 500,000. El petróleo es un negocio y debe estar en manos de negociantes, no de políticos. En segundo lugar, Chávez aprovechó la bonanza petrolera para sus delirios, ¿verdad? Y su corrupción. Esos miles de millones que le han incautado a Maduro, dicen que la hija de Chávez, y es comprobado, tiene más de 5,000 millones de dólares. Eso sale de la industria petrolera. Entonces usted ya no tiene dinero para invertir en mantenimiento o en nuevas facilidades porque se están robando los jerarcas, ¿no? Y le metió a PDVSA en todo, a la Petróleos de Venezuela, a traer alimentos, a traer vehículos, como tenía dinero, y votó a 18,000 los mejores técnicos,
porque no eran políticos, eran gente que velaba por la industria, y cuando venía una decisión de arriba de los políticos, hagan esto, ellos veían que era contraria a los intereses de la empresa y se oponían. Entonces Chávez los votó y puso esbirros, y ahí está la destrucción de PDVSA. Mire, Miguel, yo trabajé en Lopeb en los años 80 y conocí venezolanos. PDVSA competía mejor que las empresas árabes. Los técnicos eran más preparados. Los ministros de Venezuela, sus asesores, realmente expertos en petróleo, expertos, y con gran amor a su país. Vino después ya el chavismo y entró esta gavilla de sinvergüenzas que destruye todo este socialismo del siglo XXI. Ingeniero Raúl Ortiz, a ver, ¿cómo podría repercutir, decía el doctor Fernando Santos, en el Ecuador si se compite petróleo crudo pesado, que va a llevar, se reabre la exportación de Venezuela, y a nosotros, a nuestra alicaída producción petrolera, que no hemos logrado ni siquiera estabilizar durante los últimos años? Bueno, mire, ese es un efecto, Al final se encontrará mercado. Lo que pasa es una cosa de que obviamente si se va más lejos a otras refinerías hay un castigo, ¿no? O sea que se le paga menos por eso. Pero yo creo que el problema más de eso es el precio. Porque Ecuador está cada vez menos exportando petróleo. Este año estamos en 430.000 o 440.000 y el consumo debe estar por cerca de los 270.000. Está cayendo la producción y subiendo el consumo, ¿ya? Entonces, se acabando las reservas, ya la exportación en 4 o 5 años puede ser que ya no haya, si no hay un cambio dramático. Entonces, el problema que vamos a tener es que vamos a tener, si tenemos un precio, digamos, de $40, que puede ser, ¿ya? Porque ahora está en 48, a $40, el petróleo Ecuador es inviable, ¿ya? Porque las tarifas que se usan son más de $30 en muchos casos, más a otros gastos. Entonces vamos a tener que el petróleo no solamente que no va a ser un contribuyente como ha sido el Estado, que hasta $5.000 millones hace unos años, sino una carga que vamos a tener que sacar plata de la educación, de la policía, para subvencionar los costos de operación de una entidad que puede estar, que digamos, en cierta manera, semi-quiebra. Discúlpenla esto, pero eso va a ocurrir si el petróleo baja más, ¿eh? Eso. Y entonces, perdón, lo que decía antes también, en la repercusión, es importantísimo hacer lo necesario para poder tener extensión. Yo creo que en petróleo es difícil competir con Venezuela, ¿ok? O con esto sí, pero en gas sí, ¿ok? Tenemos gas natural. Y el gas natural, la sed por gas natural es enorme en todo el mundo, ¿ya? En efecto, están en Colombia produciendo gas natural, en Perú también, ¿ya? Y no exploramos esto, no estamos haciendo casi nada, se está perforando, se está haciendo trabajo en unos pozos. Ahí ya lo he expresado. Compañías grandes como Exxon, como Total, han expresado interés y todavía no hay nada. Pues entonces prácticamente no estamos haciendo nada para poder ni siquiera promovernos, mucho peor, para enfrentar esta situación dramática que se está presentando en el país. De cualquier manera, ingeniero Ortiz, esto al mediano plazo va a tener un impacto, al menos en el caso ecuatoriano, si ni siquiera recupera lo que decía el doctor Fernando Santos, los niveles de 540, 560.000 barriles día. Bueno, sí, es que no se van a recuperar, ¿ya? Porque no se está haciendo nada para recuperar, tranquilamente. Esa recuperación requiere enormes capitales, requiere esto, y nosotros, en vez de haber subido, yo no estoy hablando de este gobierno, sino en general, hace muchos años, ya no se ha hecho nada. Lo del ITT es terrible, ya. Mientras en Venezuela están llamando, yo los garantizo, vengan acá, le abrimos todo esto. Acá cerramos un campo de 50.000 barriles. Entonces, ¿quién se va a meter pues en el oriente a explorar, pues? ¿Ok? Si en la costa estamos hablando del potencial de gas,
hay reservas marinas que han hecho ahí en el gobierno, que están creciendo. Hay una reserva en Santa Clara que era de 5 hectáreas, ahora creo que es de 500 hectáreas o 1000 hectáreas. Entonces estamos haciendo todo lo posible y por otro lado, la última, le estamos diciendo a los inversionistas, no, con ustedes no queremos Estado, ¿ya? Todos estos negocios que hemos hecho con China, con otras compañías estatales. Entonces la compañía dice, no, a mí no me quieren, yo no voy ahí, porque esos contratos están, ¿no?, prefiriendo al Estado, prefiriendo a compañías estatales. Entonces, estamos en una situación muy, muy difícil, ¿ya? Y yo no creo que también hay la experticia para poder salir de esto. Esto es un caso gravísimo, ¿ok? Esto es para médicos tipo de la máxima en el mundo y sinceramente se necesita experticia que venga y ayude a armar esto. Doctor Fernando Santos, en el caso ecuatoriano, ¿cómo mejorar las condiciones a sabiendas de que no hay recursos para ampliar la explotación petrolera? Se cierra el pozo en el bloque 43 en Yasuní, menos 50,000 barriles, cuando la idea debiera ser aumentar la producción petrolera y no reducirla aún más, con un hecho juzgado, cosa juzgada, cuando le hicieron aprobar al pueblo ecuatoriano que había que cerrar esa explotación en el Yasuní. Sí, en realidad, como dice Raúl, hemos hecho todo para dejar de ser país petrolero. Nosotros mismos nos hemos disparado, ¿verdad? Pero hay un aspecto positivo. Todavía tenemos petróleo. No es que se ha agotado el petróleo, en otros países se agota y aquí todavía tenemos reservas, pero Raúl, que es técnico, quizás me corrija en 1 o 2%, pero de cada barril que está en la tierra, a 3,000 metros bajo tierra, se recupera 20-25% en el Ecuador. En otros países recupera 30 o 35%, o sea, se puede sacar más petróleo con las reservas que tenemos. En segundo lugar, si usted mira, Miguel, un mapa del Ecuador, hemos explorado y estamos operando actividad petrolera en la mitad del oriente. El lago Agrio al Iteté es exactamente la mitad norte del oriente. Tenemos la mitad sur hacia el Perú, que no hemos hecho nada y donde es muy posible que existan grandes yacimientos. Hay ciertos indicios. La geología es una ciencia difícil, pero hay ciertos indicios. Habrá que invertir para ello. Pero antes que eso, Miguel, hay que convencerle a la gente de ahí de que permita la exploración petrolera, porque está absolutamente opuesta. Y tienes razón, le soy sincero. ¿Qué dicen? El nororiente ha producido 7,000 millones de barriles de petróleo. Con eso se ha cambiado el Ecuador. Usted y yo, que tenemos un poquito de canas, somos del antes y después del petróleo. Este es uno de los países más pobres del mundo. Hoy es un país de nivel medio gracias al petróleo. Se ha cambiado todo. Pero en el suroriente siguen como hace 1000 años. Una niña le pica un alacrán. ¿Qué pasa si les sucede aquí en Quito, en Guayaquil, en Guano, por decir algo? Va la mamá a la botica, que hay boticas en cada esquina, compra un antihistamínico y la niña se salva. En el oriente se muere. Porque primero, no hay carreteras, tienen que llevarle por canoa. Segundo, hay hospitales, y si hay hospitales, no hay medicinas. Entonces los habitantes del suroriente dicen, tenemos un método de vida, ya estamos acostumbrados cientos de años. Quieren alterarlo, quieren llevarse nuestra riqueza. ¿Para qué? Para que nos suceda lo mismo que el nororiente, que no hay nada. Todos se llevan las ciudades. No. ¿Cuál es la solución? Pasar una ley que se llama de consulta previa. ¿Qué
Es una decisión de las Naciones Unidas hace muchos años, porque en todos los países del mundo donde hay poblaciones nativas y poblaciones de colonizadores que llegaron después y se hicieron la casta dominante. Estados Unidos usted tiene las tribus apaches, sioux, bla, bla, bla. Entonces los Estados Unidos pasó una recomendación. Miren, pasen países que hay esta situación, una ley por la cual cuando vayan a hacer una actividad extractiva, consulta previa y digan qué quieren, cómo explicar bien cómo debieran beneficiarse. Exactamente, explicar bien cómo deberían beneficiar. Usted lo ha definido 100%, Miguel. Eso no hay. Entonces los del oriente dicen, los del suroriente, aquí no me entran. Vea La Huagro, vea Chuchufindi, son los cantones más pobres del país, cuando de ahí sale la riqueza nacional. Sin servicios básicos, hoy tomados por los grupos delincuenciales organizados. Encima de eso. Entonces, primero, esta ley, estén de acuerdo, y el suroriente es una enorme promesa. Como es una enorme promesa el Golfo de Guayaquil y las costas de Manabí, pero debemos atraer a las compañías, no creer que somos la Arabia Saudita y que tienen que postrarse ante el ministerio y pasar 6 meses esperando que les den una cita los inversionistas. Y en segundo lugar, sacarle al Estado. Como ya no tiene plata, dejarlo de regulador y controlador, pero no de empresario. Así es que se necesita también un cambio ante las crisis. Hay que sacar soluciones. Esta va a ser una crisis por la baja de precios del petróleo. Como Raúl dice, el consumo ha subido tanto. Este año, Miguel, más vamos a gastar en importar derivados que vamos a recibir por exportación de crudo. Fíjese, el mes de diciembre ha subido la venta de automóviles un 42% en un mes. Y como las refinerías están en el suelo, hay que importar combustibles a precios altos y vender crudo a precio bajo. Entonces estamos ante una crisis, pero seguimos con ese monopolio estatal cerrado de a los años 50, de que el barril del petróleo es algo sagrado, que está en el templete de los héroes, como pusieron en el año 72. Olvidémonos de eso. Y veamos que el petróleo sea una fuente de riqueza, manejándolo quien lo debe manejar, las empresas que tienen dinero, tecnología y que paguen los impuestos debidos. Volviendo al tema inicial, doctor Fernando Santos, en definitiva, la situación de Venezuela, la intervención de Estados Unidos, la venta de petróleo en otras condiciones del petróleo venezolano, va a tener su incidencia no solo en el Ecuador, sino en la geopolítica de la región. Sí, pero también va a ser positiva, porque Sudamérica en el aspecto petrolero era la última esquina. Hoy es la estrella, Miguel, la estrella del mundo. Ya no es Arabia Saudita, ya no es el Kuwait, es Sudamérica. La Guayana, en pocos meses han salido de 0 a 800,000 barriles por día. Argentina, Vaca Muerta, es un campo de esquisto, está ya en 1 millón de barriles. El señor Lula, con su socialismo, ha invitado a las compañías, están produciendo 4 millones de barriles por día. Hoy Venezuela que se abre, entonces de nuevo la gente va a pensar en Venezuela. Habrá compañías grandes que van allá a Venezuela, a Guayana, pero también habrá chiquitas que quizás piensen en el Ecuador, porque digan, es la misma cuenca, dicen que viene el petróleo Venezuela, Colombia hasta el Ecuador, es un gran yacimiento petrolero. Así es que nos pone de nuevo en el mapa petrolero como estrellas a Sudamérica, la parte norte. Ojalá
algo también nos puede, de ese brillo, hacer que la gente diga, bueno, también el Ecuador, miremos, pero tenemos que cambiar. Si seguimos cerrados con una pared a los inversionistas extranjeros, con una escopeta atrás de esa pared, no vendrá nadie. Ingeniero Raúl Ortiz, volviendo al tema inicial, esta situación de Venezuela, la recuperación petrolera en camino, ¿va a tener su incidencia geopolítica en la región? Bueno, sí, muy fuerte. Como decía que yo al comienzo y ahora Fernando, el problema que me preocupa a mí es que son tan atractivos los proyectos en Brasil, en Guyana, en Venezuela y en Argentina, que van a secar la inversión en gran parte, porque las compañías lo que están usando esto es para reemplazar sus propias reservas. Entonces, si dice que hay tanto petróleo, los términos son muy buenos, es que nosotros no somos competitivos. Los términos, como dije, en Venezuela va a ser muy bueno para la compañía. Los términos ya son buenos. Entonces, no los podemos traer. Ahora hay un aspecto también, y me voy a desviar un poquito, voy a entrar más en el campo de Fernando. En el aspecto geopolítico va a haber una cuestión bien grande, y eso lo ha dicho el presidente Trump. Básicamente quiere sacar el presidente Trump lo más posible a China, ¿ya? De la influencia en los sectores estratégicos en Latinoamérica, ¿ok? Ya comenzó con Panamá, ahorita lo está diciendo ahí, ya, que quiere sacar de Venezuela. Entonces, ahí también se presenta otro problema para Ecuador, porque yo, sin entrar a la parte política en lo absoluto, ya, Ecuador no recibe préstamos. Entonces, en gran parte, ahí es que China está entrando a todos estos países. Aquí está la plata, pero me das estos términos, me das estas cosas, ¿ya? Entonces, ya ahora va a ser difícil ante la actual situación, por ejemplo, como darle un campo, por ejemplo, como Sacha, a las compañías chinas sin licitación, ¿ya? Porque eso no está alineado con la política americana, ¿ya? Entonces, eso, y si no está atractivo por un lado para las compañías grandes, y si no hay el ingreso de China por esta otra cosa, cada vez creamos más problemas. O sea que la parte geopolítica es política de Estado del presidente Trump, prácticamente ya comenzar a bajar el impacto de las compañías chinas en Latinoamérica. Y en Venezuela, lo que no hemos dicho finalmente, ahí hay mucha minería, hay mucho mineral, hay mucho oro, hay tierras raras. Ya eso lo ve Trump para la defensa nacional de los Estados Unidos, porque China ha estado acumulando por años a través de estos contratos en África, esos materiales estratégicos. Entonces, eso es otro cambio geopolítico, y en Sudamérica hay muchas minas, litio, cobre, oro, ya, y minerales raros. Entonces estamos hablando de una cosa mucho más grande que solamente el asunto de la producción de petróleo. Es decir, ¿el panorama es incierto o da una suerte de incertidumbre en la región? Mire, una cosa tiene, y yo obviamente no voy a decir a favor de nadie, tenemos que dejar la parte política al lado. Una cosa que tiene Trump es que hay una franqueza absoluta, es decir, que dice exactamente lo que piensa. Él ha delineado es política, ¿ya? Política, la incertidumbre es menos, porque la incertidumbre más o menos es, vámonos todos al sistema occidental, vámonos a los términos, vamos a la libre competencia, salgamos del estatismo, ¿ya? Y vamos a jugar limpio. ¿Okay? Ese es el jugar limpio, y las empresas americanas van a tener un rol importante. En Venezuela, él lo ha dicho que primeramente van a entrar Conoco, Chevron, que ya está ahí, y Exxon, pero sí van a venir después las europeas. Pero Trump, como un gran negociador, yo supongo que está aguantando eso para decir, Francia, tú quieres regresar acá, ¿no? Yo te doy permiso, pero me tienes que apoyar políticamente en Europa en esto. ¿Ok? Así es el presidente Trump, es un negociador, ¿ya? Pero obviamente que van a querer regresar Total Energies, ¿ya? Y BP y Shell. Claro, si ellos tenían propiedades ahí, y ellos también le devolverían el dinero. Entonces, esa es una jugada
maestra geopolítica, en mi opinión. Y yo creo que lo que está cambiando aquí, frente a que estaba abandonado Estados Unidos a Latinoamérica, es Marco Rubio. Marco Rubio comprende Latinoamérica también. Esta cuestión de Venezuela, de Cuba, en parte es sentimental para Rubio, porque Rubio es hijo de cubano, ¿ya? Que se fue una víctima de ese sistema. Y Marco Rubio está llevando a Estados Unidos a más énfasis en Latinoamérica que nunca ha habido en los últimos 30 años. Bien, muchas gracias por este análisis que nos ilustra, que deviene de la situación nueva de Venezuela. Se confía al menos en la parte económica, la supervisión, el control del petróleo de Estados Unidos y las repercusiones en la región, incluido el Ecuador. Muchas gracias al doctor Fernando Santos Albite, exministro de Energía, y al ingeniero Raúl Ortiz, experto petrolero, que nos atiende desde los Estados Unidos. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Fernando. Gracias, Miguelito. Muchas gracias. 8:03, vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre la fiscalización en la Asamblea Nacional con la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Tapia. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre con...